Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos a pedir en esta celebración de nuestra misa por la salud de Fernando Solís González, el eterno descanso de Lorenzo Cortés Zamora, Luis Alberto Mejía Trujillo, Mercedes Cruz Contreras, Crescencia Farías Martínez, Ramón Rosas Castillo, María Guadalupe Luna Maldonado, María Guadalupe Luna Mandujano y Carmen Castillo Preciado. Por todos ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, vamos reconociendo delante de Dios nuestros pecados y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo mandato en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en los que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver lo que le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es mi ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es mi ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es mi ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y al que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. A mí me han preguntado, por ejemplo: Padre, ¿existe el diablo? Y es como, fíjense, negar la existencia del demonio es como si negáramos que solamente existe luz, ¿verdad? Y que no existen tinieblas, no existe la oscuridad. O decir que solamente existe el bien y que no existe nada malo. Decimos que siempre hay, en la física decimos, hay, se manifiesta por signos, el signo positivo y el negativo.
Nosotros decimos existe la maldad, pero también existe la bondad. Y siempre estarán contrapuestos, fíjense. A veces parecemos que nosotros vemos que parece el mal es el que está venciendo, ¿verdad? Inclusive algunos dijeron que el segundo milenio le pertenecía al demonio. Y hoy yo digo en ese tiempo, pues que también, pues yo creo que sí, que ¿verdad? Estamos en el tercer milenio, ¿verdad? Y aún no hay manifestaciones del demonio. Tampoco no hay cosas malas. Pensemos sobre todo en tanta violencia, por ejemplo, ¿no? En tanta lucha que a veces buscan aquellas personas que nacieron para hacer el bien. ¿Y cuántas se han apartado de ese camino del bien? ¿Para qué? Para delinquir, para matar, para robar, para secuestrar y de alguna manera hacer cosas que no son de Dios, sino que son expresiones del mal que existe, ¿verdad? El mismo San Pablo, fíjense, se expresaba, dice, no sé qué me pasa. Hago el mal que no debo y el bien que debo no lo hago, ¿verdad? Llevo en mí, digamos, un demonio que me está sometiendo, que me está azotando cada rato. Y yo le he pedido a Dios, decía San Pablo, le he pedido a Dios que me libre de este demonio, ¿verdad? ¿Y qué le respondió el Señor? Te basta mi gracia, ¿verdad? Es decir, llénate de la presencia de Dios, recibe la gracia del Señor, ¿verdad? Sobre todo, y entonces vas a luchar contra el mal. Al bautizado, fíjense, hay un momento en el bautismo que al niño se le pone, al bautizado, ¿verdad? Se le pone un aceite aquí en el pecho. Se le unge con aceite, le llamamos aceite de los catecúmenos, ¿verdad? Y ese aceite tiene esa unción tiene un significado. El cristiano está llamado a luchar contra el mal, ¿verdad? ¿Y qué se le dice a esa persona o a ese niño, a esa niña cuando se le pone? Que reciba la fuerza de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Para vencer el mal, para que pueda vencer el mal. ¿Y de dónde venía este signo? En el Imperio Romano había lo que eran las luchas de esos gorrilones, ¿verdad? De esos fortachones, ¿verdad? ¿Cómo? Y ellos les ponían su traje de gladiadores, y aparte de eso, ¿qué les ponían? Los llenaban de aceite, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para si alguno de los enemigos le quería aplicar una llave, pues con el aceite se resbalaba, ¿verdad? Se le resbalaba, y así no poder ser vencido, sino poder vencer al enemigo. Y se tomó ese signo del aceite puesto al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano está expuesto también al mal, fíjense. No solamente tiene que luchar sobre todo por agradar a Dios en su vida, sino también sobre todo luchar contra aquellas cosas que vienen del enemigo. Y para eso necesita esa fuerza de Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado o el mal no lo pueda vencer. ¿Y quién de nosotros no ha estado, digamos, a veces hemos sucumbido ante un mal, ante una tentación? Porque eso de alguna manera también, yo recuerdo sobre todo, así cuando era niño, que fue ayer, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Mi hermana, en paz descanse, ya cuando nos dejaban solo en la casa y nos trepaban en una silla, ¿verdad? Para que nos bajáramos las cosas del zarzo, ¿verdad? Lo que mi mamá dejaba ahí, chocolate o azúcar inclusive para comerlo, para anunciar. Pero también, fíjense, ella sabía que era algo malo. ¿Qué nos decía a nosotros? Y cuidadito con que hables, ¿verdad? Porque de alguna manera va a ser esto, es decir, te advertía, ¿verdad? Que no era algo bueno, que no tenía que saber quién tenía la autoridad sobre todo para casar. Entonces, aún así sucumbía uno ante esa pues son como pequeñas tentaciones, ¿verdad? Pero nosotros, dice San Pablo, tenemos como intercesor a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él venció el mal, que venció las tentaciones y que el demonio no pudo hacerle nada, porque el demonio también lo tentó. También le dijo que hiciera su voluntad y no la voluntad de Dios. Y esa es tentación del demonio, ¿verdad? Apártate del camino de Dios, ¿verdad? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué ayudas a los demás? ¿Para qué te esfuerzas a vivir para qué le echas ganas en tu trabajo? ¿Para qué le echas ganas en la familia? ¿Para qué haces esto bueno, mejor? No, es mejor hacer el mal, fíjense. Y muchas veces el comportamiento de algunas personas se vuelve una tentación para nosotros. Yo me porto bien, yo hago las cosas mejor posible y me está yendo mal. Y esa persona que está haciendo el mal, parece que le va mejor que nosotros, fíjense. Pero no se nos olvide que tarde que temprano vendrán las consecuencias de todo aquello que nosotros podamos hacer. Por eso el Señor Jesús nos pide en ese sentido, ¿verdad? Que nos decía la primera lectura, vamos a tenderle una trampa al justo, a ver si de veras, vamos a probarlo, a ver si de veras Dios está con él. No le sé, fíjense,
no le hace que los prueben en su fe, no le hace que los prueben en lo que ustedes creen, que no le hace de alguna manera quien quiera tentarlos, pero manténganse firmes. Al final decíamos en el Salmo, el Señor es quien me ayuda, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a temer a lo que otros de alguna manera que no creen en Dios me dicen, o me tientan, o me insinúan por sus palabras o su comportamiento? Si yo estoy convencido de que tengo que buscar agradar a Dios, no tengo por qué sucumbir ante las insinuaciones de los demás, ¿verdad? ¿Para qué te confiesas? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué esto? Fíjense, ¿a poco de veras Dios te ayuda? ¿Sí? Viene esa tentación. Por eso decía la primera lectura de su día, vamos a atender una trampa al justo. Dice que Dios es el que le ayuda. Vamos a ver si de veras. ¿Cómo? Es decir, y por eso también el apóstol Santiago, que el domingo pasado que nos decía, que si no poníamos en práctica nuestra fe con obras, nuestra fe era una fe muerta, ¿verdad? Y dice, donde hay envidias, donde hay discordia, debilidad, hay solamente signo del demonio, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no actúen con las actitudes del demonio, sino según las cosas de Dios. Por eso pidámosle al Señor. Hoy el Señor nos dice en el Evangelio, fíjense, Él va hablando de su pasión, de su muerte a sus discípulos, y ellos van buscando quién es el primero, ¿verdad? ¿Quién es el mejor de todos? Y fíjense, es gacho a veces cuando tú le estás hablando a una persona, perdón, por lo gacho, ¿verdad? Cuando tú le estás hablando a una persona de tus problemas, de lo que te está pasando, y esa persona anda pensando, ni siquiera te hace caso. El Señor Jesús le está hablando de lo que le iba a suceder en Jerusalén, que le iban a apresar, le iban a matar, pero que iba a resucitar al tercer día. Y los apóstoles, ¿en qué iban pensando? ¿En qué iban peleándose? ¿Quién de ellos era el más importante, verdad? Por eso cuando le dicen, ¿de qué discutían por el camino? ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen ellos? No, se quedaron callados porque tenían miedo que los fuera a reprender. Y el Señor les dice, miren, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Hoy tuvimos allá en el seminario lo que es la asamblea diocesana, les hicieron gente de todas las parroquias y todos los sacerdotes en torno a nuestro obispo. Y entonces decía el Señor Obispo, ¿qué rostro de iglesia queremos presentar a los demás? ¿Qué rostro de iglesia queremos que nosotros manifestar? Decía una iglesia servidora, ¿verdad? Sí, en ese sentido. Porque el Señor dice, el que quiera ser grande, que se haga el último y el servidor de todos, ¿verdad? A ejemplo del Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvieran, sino a que a servir y a dar la vida por la redención de todos. Por eso fíjense, cuando servimos aquí en la iglesia, no estamos sirviendo al Padre, ¿verdad? Estamos sirviendo a Cristo. ¿Dónde? En su iglesia, ¿verdad? Estamos dando un servicio desde el más pequeño, fíjense, como ser monaguillo, o de alguna manera venir a jalar la campana, o de alguna manera barrer el templo. Son servicios que de alguna manera nadie te los va a gratificar aquí, de cierta manera, pagándote por lo que tú haces. Es porque tienes la actitud de servir y sobre todo porque sabes que la recompensa vendrá de Dios. Presentemos el pan y el vino. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Dignos de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como la fuente del lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión de los ángeles en el cielo. Te alabo de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección de Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Lleva a gozar de tu presencia a nuestros hermanos que han muerto. Ten misericordia de nosotros, los que estamos aquí reunidos celebrando nuestra fe. Bendice a nuestras familias, para que con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Este es Cristo Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea como un niño, dice el Señor. Que vaya a comulgar, acérquese. Los demás pueden sentarse. Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno, mira con ojos de misericordia esta porción de tu iglesia amada. Señor, la cosecha es abundante, los trabajadores pocos. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y laicos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tan dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos según tu corazón. Amén. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra.
Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Divino Niño Jesús, intercede por nosotros. Vamos terminando nuestra misa. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, compórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, que los acompañe siempre. Sigamos en paz, nuestra misa ha terminado. Mientras recorres la vida, tú nunca solas.